Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR en Wikisource, relato de Edgar Allan Poe, novelas y cuentos, y traducido por Carlos Olivera, la carta robada. Al anochecer de una noche de otoño de 1800, puntos suspensivos, me llevé en París gozando de la doble fruición de la meditación y del tabaco contenido en una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Augusto Dublín, en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca, calle Dunot por Saint-Germain en Troisme, número 33. Durante una hora por lo menos habíamos guardado un profundo silencio. A cualquier casual observador le habremos parecido intencional y exclusivamente ocupados con los remolinos de humo que vaciaba la atmósfera del cuarto. Yo, sin embargo, estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que habían dado asunto para conversación entre nosotros. Hacía algunas horas solamente. Quiero hablar del asunto de la calle Morgue y del misterio respecto al asesino de María Roget. Los consideraba como siendo en algún modo conscientes cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido Mr. G, el profesor de la policía parisiense, el prefecto de la policía parisiense. Le dimos una sincera bienvenida porque habla en aquel hombre casi tanto de entretenido como de despreciable, y hacía varios años que no le veíamos. Estábamos a oscuras cuando llegó y Dublín se levantó con el propósito de encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin haberlo hecho porque G dijo que había ido a consultarnos, o más bien a pedir el parecer de un amigo acerca de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dublín, absteniéndose de dar fuego a la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esa es otra de sus singularidades nociones, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar singular a todo lo que estaba fuera de su comprensión y vivía por consiguiente entre una absoluta legión de singularidades. Es muy cierto, respondió Dublín, alzando a su visitante una pipa de fumar y haciendo rodar hacia él un confortable sillón. ¿Y cuál es la dificultad ahora?, pregunté. No, se relaciona ya con asesinatos, espero. Oh, no, nada de esa naturaleza. El asunto es muy simple, la verdad, y no tengo duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros mismos. Pero he pensado que a Dublín le gustaría oír los detalles del hecho porque es tan excesivamente singular. Simple y singular, dijo Dublín. Y bien, sí, y no exactamente una, sino ambas cosas a la vez. Sucede que hemos sido desconcertados porque el asunto es tan simple y sin embargo nos confunde a todos. Quizás es precisamente la simplicidad lo que desconcierta a usted, dijo mi amigo. Qué desatinado dice usted ahí, replicó el prefecto, riendo de todo corazón.
¿Cuál es por fin el asunto de que se trata? Pregunté. Se lo diré a usted, replicó el prefecto, profiriendo un largo, fuerte y reposado puff y acomodándose en su sillón. Se lo diré en pocas palabras, pero antes de comenzar le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva y que perdería sin remedio mi puesto si se supiera lo que he confiado a nadie, que lo he confiado a nadie. Continúe usted, dije. O no continúe, dije Dublín. De acuerdo, he recibido personal informe de un altísimo personaje de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido sobre este punto, no hay la mínima duda. Fue visto en el acto de llevárselo. Se sabe también que permanece todavía en su posesión. ¿Cómo se sabe eso?, preguntó Dublín. Se ha deducido perfectamente, replicó el prefecto, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que nacerían de repente por el solo hecho de no hallarse ya en poder del ladrón, es decir, a causa del empleo que debe intentar hacer de él en el caso de emplearlo. Sea usted un poco más explícito, dije. Bien, puedo aventurar hasta decir que el papel en cuestión da a su poseedor un cierto poder en una cierta parte donde tal poder es inmensamente valioso. El prefecto era amigo de la mojigatería, de la diplomacia. Todavía no comprendo bien, dijo Dublín. No, bueno, el descubrimiento del papel a una tercera persona que es imposible nombrar pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición y este hecho da al poseedor del documento una ascendiente sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos. Pero este ascendente, repuse, dependería del conocimiento que tiene el ladrón de que es conocido del dueño del papel, quien se ha atrevido. El ladrón, dijo G, es el ministro D, quien se atreve a todo, uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta para ser franco, había sido recibida por el personaje robado en circunstancias que estaba solo en su real bulo. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje a quien deseaba especialmente ocultarla. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta, fue forzado a colocarla abierta como estaba sobre una mesa. La dirección, sin embargo, era lo que quedaba a la vista y el contenido así cubierto hizo que la atención no se fijara en la carta. En este momento entra el ministro D. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel. Reconoce la letra de la dirección, observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida y penetra su secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, deprisa, como es su costumbre, saca una carta algo parecida a la otra, la abre, pretende leerla y después la coloca en estrecha yuxtaposición con la que codiciaba. Pon
Comencé a conversar de nuevo durante un cuarto de hora casi sobre asuntos públicos. Al último, levantándose para marcharse, tomó de la mesa la carta que no le pertenecía. Su legítimo dueño lo vio, pero como se comprende, no se atrevió a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó dejando la carta suya, que no era de importancia, sobre la mesa. Aquí está, pues, me dijo Duplín, lo que usted pedía para hacer el ascendente completo, el conocimiento del ladrón, de que es conocido del dueño del papel. Sí, replicó el prefecto, y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido empleado con objetos políticos hasta un punto muy peligroso. El personaje rogado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta, pero esto, como se comprende, no puede ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la desesperación, me he encomendado el asunto. ¿Y quién puede desear, dijo Duplín, arrojando una espesa bocanada de humo, o si quiere imaginar un oyente más sagaz que usted? Usted me adula, replicó el prefecto, pero es posible que algunas opiniones como esas puedan haber sido sostenidas respecto a mí. Es claro, dije, como lo observó usted, que la carta está todavía en posesión del ministro, desde que es esta posesión y no ningún empleo de la carta la que confiere el poder, empleándola el poder se acaba. Cierto, dijo que, y todo, y sobre esa convicción es bajo la que he procedido. Mi primer cuidado fue hacer una completa investigación en el alojamiento del ministro, y mi principal embarazo estriba en la necesidad de buscar, sin que él lo sepa. Además, he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospecha de nuestro designio. Pero dije, usted está completamente seguro de esas investigaciones. La policía parisiense ha hecho estas cosas muy a menudo antes. Ya lo creo, y por esta razón no desespero. Las costumbres del ministro me dan además una gran ventaja. Está frecuentemente ausente de su casa toda la noche. Sus sirvientes no son numerosos, duerme a una distancia larga de la habitación de su amo, y siendo principalmente napolitanos, son embriagados con facilidad. Tengo llaves, como usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete en París. Durante 3 meses no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar el hotel de T. Mi honor está interesado, y para mencionar un gran secreto, el premio es enorme. Así no he abandonado la partida hasta que he llegado a convencerme plenamente de que el ladrón es un hombre más astuto que yo mismo. Me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado. Pero no es posible, exclamé, aun
rigurosamente registrada bajo mi propia inspección. ¿Se podía usted haber ahorrado ese trabajo? Dijo Dublín. Presumo no es del todo un loco, y si no lo es, debe de haber previsto esas acechanzas. Eso es claro. No del todo un loco, dijo G, pero por consiguiente es un poeta, lo que tomo últimamente únicamente como una escapada de ser loco. Cierto, dijo Dublín después de una larga y reposada aspiración de humo en su pipa, aunque yo mismo sea culpable de ciertas persas. Supongamos, dije, que usted detalla las particularidades de su investigación. Los hechos son estos. Tomábamos nuestro tiempo y buscábamos por todas partes. He tenido larga experiencia en estos negocios. Tomé todo el edificio cuarto por cuarto, consagrando las noches de toda una semana para cada uno. Examinábamos primero el mobiliario de cada habitación. Abríamos todos los cajones posibles y supongo que usted sabe que para un ejercitado agente de policía son imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto es un poco. La cosa así es sencilla. Hay una cierta cantidad de capacidad de espacio que contar en una pieza. En este caso tenemos minuciosas reglas. La 50ª parte de una línea no puede escapársenos. Después del gabinete tomamos las sillas. Los cojines son examinados con esas delicadas y largas agujas que usted me ha visto emplear. De las mesas removemos las tablas superiores, porque algunas veces la tabla de una mesa u otra pieza de mobiliario similarmente arreglada es levantada por la persona que desea ocultar un objeto. Entonces la pata es excavada, el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar. Los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin. Pero la cavidad no podría ser denunciada por el sonido, pregunté. De ninguna manera, si cuando el objeto es depositado se coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama. Además, en nuestro caso estábamos obligados a proceder sin ruido. Pero no puede usted haber removido, no puede usted haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible hacer un depósito de la manera que usted menciona. Una carta puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral, no difiriendo mucho en forma o volumen de un dibujo para hacer calceta, y en esta forma podía ser introducida en el travesaño de una silla, por ejemplo. No rompieron usted todas las sillas, ¿no es así? Ciertamente que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de cada silla del hotel y la verdad, todos los puntos de unión, todas las clases de mobiliario con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera
observaciones habría bastado para un segundo descubrimiento. Presumo que observarían ustedes los espejos entre los bordes y las láminas y examinarían los lechos y las ropas de los lechos, y así como las cortinas y las alfombras. Eso por sabido, y cuando hubimos registrado absolutamente todas las particularidades del mobiliario, de esa manera examinamos la casa misma, dividimos su entera superficie en compartimentos que numeramos para que ninguno pudiera ser equivocado. Después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa, incluso las dos casas que le siguen inmediatamente con el microscopio, como antes. Las dos casas de al lado, exclamé. Debe usted haber causado gran agitación. La causamos, pero el premio ofrecido es prodigioso. Incluyeron ustedes las tierras de las casas. Todas las tierras están enladrilladas. Comparativamente nos dieron poco trabajo. Examinamos el musgo de las junturas, de los ladrillos, y no encontramos que lo hubieran tocado. Buscaron ustedes entre los papeles de D, por consiguiente, y entre los libros de la biblioteca. Ciertamente abrimos todos los paquetes y legajos, y no solo abrimos todos los libros, sino que dimos vuelta a todas las hojas en todos los volúmenes, no contentándonos con una simple sacudida de ellos como acostumbran a hacer ciertos de nuestros agentes de policía. Medimos también el espesor de cada tapa de libro con la más cuidadosa exactitud y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación. Los 5 o 6 volúmenes recién traídos por el encuadernador lo examinamos con todo el cuidado, metiéndoles la aguja en las tapas. Registraron el suelo bajo las alfombras. Sin duda, removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio. Y el papel de las paredes, sí, buscaron en los sótanos, sí. Entonces dije, han hecho ustedes un mal cálculo y la carta no está en las posesiones del ministro como supone. Temo que usted tenga razón, repuso el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja usted que haga? Hacer una completa reinvestigación de la casa del ministro. Eso es absolutamente innecesario, replicó G. No estoy tan seguro de que respiro como el de que la carta no está en el hotel. Pues no tengo mejor consejo que darle, dijo Dupin. Tendrá usted, como es natural, una prolija descripción de la carta. Ya lo creo, y aquí el prefecto, sacando un memorando, nos leyó en voz alta un minucioso informe de la interna y especialmente de la externa apariencia del documento perdido. Poco después de la lectura de esta descripción, tomó su sombrero y se fue, mucho más desalentado de lo que había visto antes. Casi cerca de un mes había pasado cuando nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados exactamente en la misma manera que la otra vez. Tomó una pipa y una silla y principio una conversación sobre cosas ordinarias. Por último le dije, y bien, señor G, ¿qué hay sobre la carta robada? Presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más difícil que
No quiero decir cuánto precisamente, pero diré una cosa, y es que no me sería nada dar mi choque con mi firma por 50.000 francos a cualquiera que me entregara la carta. El hecho es que de día en día se está haciendo más y más importante y el premio ha sido últimamente doblado, pero aunque fue triplicado no podría ser más de lo que he hecho. Veamos, dijo Dublín lentamente entre una y otra bocanada de humo. Realmente pienso que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. Usted podía hacer un poco más, creo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues creo que usted podría tomar consejos sobre este asunto. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Abernethy? No, al diablo con su Abernethy. Está bueno, al diablo con él y buena suerte, pero aquí el hecho. Una vez cierto ricacho muy avaro recibió el designio de obtener gratis de este Abernethy una opinión médica. Habiendo procurado con este objeto estar solo con él en conversación ordinaria, le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el tacaño, que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le hubiera dicho? Que tomara, dijo Abernethy. Que tomara consejo seguramente, pero dijo el prefecto, algo de consejo nada. Yo deseo también tomar el consejo y pagarlo. Diría realmente 50.000 francos a cual daría realmente 50.000 francos a cualquiera que me ayudara en este asunto. En este caso, replicó Dublín, abriendo un cajón y sacando un libro de cheques. Puede usted perfectamente llenarme un cheque por la cantidad mencionada cuando lo haya firmado. Le entregaré la carta. Quedé sorprendido. El prefecto quedó como herido por un rayo. Durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento, mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y con los ojos que parecían saltar de sus cuencas. Después, aparentemente recobrando la conciencia de su ser, tomó una pluma y después de algunas causas y miradas en objeto, llenó por último y firmó un cheque por 50.000 francos y lo alcanzó por sobre la mesa a Dublín. Este lo examinó cuidadosamente, lo depositó en su cartera, después abriendo un escritorio tomó de él una carta y la dio al prefecto. El funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta agonía de gozo, la abrió con la mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido y entonces, agitado y fuera de sí, tomó la pireta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde que Dublín lo había requerido para que llenase el cheque. Cuando nos quedamos solos, mi amigo entró en explicaciones. La policía parisiense dijo que es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando G nos detalló un modo de registrar los sitios del hotel de D, sentí entera confianza en que hubiera practicado una satisfactoria investigación hasta donde se extendía su labor. ¿Hasta dónde se extendía su labor?, pregunté. Sí, dijo Dublín. Las medidas
pesquisa, los agentes de policía indiscutiblemente lo hubieran encontrado. Me sonreí por toda la respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía. Las medidas, pues, continuó él, eran buenas en su clase y bien ejecutadas. Su defecto está en ser inaplicables al caso y al hombre. Cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de procusto a los que adapta forzadamente sus designios. Así es que perpetuamente yerra por ser demasiado profundo o demasiado superficial a los asuntos que se le confían, y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él. He conocido uno de cerca de 8 años de edad cuyos éxitos adivinando sobre el juego de pares o nones atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es simple y es jugado con bolitas. Uno de los jugadores tiene en su mano un número de esas bolitas y pregunta a otro si ese número es par o impar. Si el preguntado adivina, gana uno, si no pierde uno. El niño de que hablo ganaba todas las bolitas de la escuela, por consiguiente tenía algún principio para acertar, y este se basa en la simple observación y medida de la astucia de los jugadores contrarios. Por ejemplo, un consumado bobalicón es su contrario, y él, levantando su mano cerrada, pregunta: ¿son pares o nones? Nuestro niño replica: nones, y pierde, pero la segunda prueba gana, porque entonces se dice a sí mismo: el bobalicón se puso pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda. Por consiguiente, apostaré a que son nones. Apuesta a nones y gana. Ahora, con un babieca, con un grado más arriba que el primero, hubiera razonado así. Este tal encuentra que en el primer caso aposté a nones y en el segundo se propondrá a sí mismo en el primer impulso una simple variación de pares o nones, como hizo mi otro contrario, pero entonces su segundo pensamiento le sugerirá que esta es una variación demasiado simple, y finalmente se decidirá a poner pares como antes. Por consiguiente, apostaré a pares, apuesta a pares y gana. Ahora, este modo de razonar en el niño de escuela, a quien sus compañeros llamaban afortunado, que es, en último análisis, es simplemente, digo, una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario. Eso es, dijo Dublín, y después de preguntar al niño por qué medios efectuaba la completa identificación en que consistían sus éxitos, recibí la siguiente respuesta: cuando deseo saber cuán sabio, cuán estúpido, cuán bueno o cuán malo es alguno, o cuáles son sus pensamientos en un instante dado, acomodo la expresión de mi rostro tan cuidadosamente como me es posible, de acuerdo con la expresión del rostro de él, y entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen en mi alma que igualen o correspondan a la expresión. Esta respuesta del niño de escuela reside en el fondo de toda la espuela profundidad que ha sido atribuida a la Rochefoucauld de Aulé de Campbell, y la identificación
Su valor práctico depende de eso, replicó Dublín, y el prefecto y su cohorte se ven frustrados tan frecuentemente, primero por falta de su identificación y segundo por mala medida, o más bien por no medir la inteligencia con que se encuentran empeñados en lucha. Consideran únicamente sus propias ideas de ingeniosidad y buscando cualquier cosa oculta, tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían contenido. Tiene mucha razón en esto, que su propia ingeniosidad es una fiel representación de las masas, pero cuando la astucia del reo es diversa en carácter de la de ellos, el reo las escapa. Es lógico, esto sucede también, que esa astucia está por arriba de la de ellos y muy habitualmente cuando está por abajo. No tienen variación de principio a sus investigaciones, lo más que hacen cuando son excitados por alguna inhabitual urgencia, por algún extraordinario premio, es extender o exagerar sus viejos modos de práctica sin tocar sus principios. Por ejemplo, en este caso, desde que se ha hecho para variar el principio de acción, que es todo este taladrar, probar, hacer sonar y registrar en el microscopio y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas cuadradas. ¿Qué es todo eso sino una exageración de la aplicación de un principio a un conjunto de principios de pesquisas que está basado sobre el conjunto de nociones respecto a la ingeniosidad humana a que el prefecto en la larga rutina de su deber ha sido acostumbrado? ¿No ve usted que ha dado por sentado que todos los hombres recurren a ocultar una carta, no precisamente en un agujero hecho con una barrera en la pata de una silla, sino cuando menos en algún oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor del pensamiento que excitaría a un hombre a esconder una carta en un agujero hecho con una barrena en la pata de una silla? ¿Y no ve usted también que tales rincones buscados para ocultar son adaptados únicamente a las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por inteligencias ordinarias? Porque en todos los casos de ocultación, una disposición del objeto ocultado, una disposición de él en esta manera buscada, es casi siempre presumible y presumida, y así el descubrimiento depende no sobre la penetración absolutamente, sino sobre el simple cuidado, paciencia y determinación de los buscadores, todo mundo, y cuando el caso es de importancia, o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales, cuando el premio es de magnitud, las cualidades en cuestión no se han visto que fallen jamás. Ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir, sugiriendo que si la carta hubiera sido ocultada en cualquier parte dentro de los límites del examen del prefecto, o en otras palabras, si el principio de su ocultación hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento habría sido un asunto absolutamente fuera de duda. Este funcionario, sin embargo, ha sido completamente engañado, y la remota fuente de su fracaso reposa en la suposición de que el ministro es un loco, porque ha adquirido fama como poeta. Todos los locos son poetas, esto es lo que cree el prefecto, y es simplemente culpable de no distribuir
como simple matemático no habría razonado absolutamente y así hubiera estado a merced del prefecto. Usted me sorprende, dije, por esas opiniones que han sido contradichas por la voz del mundo. Usted no querrá derribar la bien digerida idea de los siglos. La razón matemática ha sido largo tiempo mirada como la razón por excelencia. Se puede apostar, replicó Dupli, citando a Chamfort, que toda idea pública, toda convención recibida es una tontería, pues ha convenido al más grande el número de personas. Los matemáticos, concedo, han hecho cuanto les ha sido posible para promulgar el error popular a que usted alude y que no es menos un error porque ha sido promulgado como verdad, con un arte digno de mejor empleo. Por ejemplo, ha insinuado el término análisis en aplicación al álgebra. Los franceses son los originadores de esta superchería popular, pero si un término es de alguna importancia, si las palabras derivan algún valor de su aplicabilidad, análisis expresa álgebra poco más o menos como en latín ambitus implica ambición, religión, homines honesti, conjunto de hombres honorables. Usted tiene alguna querella, dije, con algunos de los algebristas de París seguro, pero prosiga usted. Disputo la validez y por consiguiente el valor de esta razón que es cultivada en una forma especial, distinta de la abstractante lógica. Disputo en particular la razón aducida por el estudio matemático. Las matemáticas es la ciencia de la forma y cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación sobre la forma y cantidad. El gran error reposa en su proponer que hasta las verdades de lo que es llamado álgebra pura son verdades abstractas o generales. Y este error es tan extraordinario que me confundo ante la universalidad con el que ha sido recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad general. Lo que es verdad de relación, de forma y cantidad, es a menudo generalmente falso respecto a moral. Por ejemplo, en esta última ciencia es muy usualmente cierto que las partes agregadas son iguales al todo. En química, el axioma falla también en la consideración de motivo. Falla por dos motivos cada uno de un valor dado. No tiene necesariamente cuando se les une un valor igual a la suma de sus valores aparte. Hay muchas otras numerosas verdades matemáticas que son verdades únicamente dentro de los límites de relación, pero el matemático arguye apoyándose en sus verdades infinitas según es costumbre, como si ellas fueran de una aplicabilidad absolutamente general.
los vía de experimento si destaca de desca que usted cree que pueden presentarse casos de que X 2 más B no es completamente igual a Q y después de haberle hecho entender lo que quiere decir, eche a correr tan pronto como le sea posible porque sin ninguna duda entrará tratará de darle una paliza. Quiero decir, continuó Dublín mientras me reía yo de su última observación, que si el ministro hubiera sido nada más que un matemático, el prefecto habría tenido necesidad de darme este cheque. Le conocía yo, sin embargo, como matemático y como poeta, y mis medidas fueron adaptadas a su capacidad con referencia a las circunstancias de que estaba rodeado. Le conocía como un cortesano y además como un integrante. Tal hombre, pensé, no dejaría de conocer los ordinarios medios de acción de la policía. No podía haber dejado de prever y los sucesos han probado que no dejó de prever los registros a que fue sujetado. Debe haber esperado las secretas investigaciones de su casa, sus frecuentes ausencias de ella en la noche que eran celebradas por el prefecto como cierta ayuda a sus éxitos. Las miré únicamente como astucias para procurar oportunidad a la policía de hacer un completo registro e imprimirle así lo más pronto posible la convicción a que G llegó al último de que la carta no estaba en la casa. Comprendí también que todo el conjunto de pensamientos que tendría alguna pena en detallar a usted ahora relativo a los invariables principios de la policía en pesquisas de objetos ocultados, comprendí que todo ese conjunto de pensamientos pasaría necesariamente por la mente del ministro. Eso lo llevaría de una manera inevitable a despreciar todos los ordinarios escondrijos. No podía, reflexioné, ser tan débil que no viera que los más intrincados y más remotos secretos de su hotel serían tan de fácil acceso como los rincones más comunes a los ojos, a los exámenes, a las barreras y a los microscopios del prefecto. Vi por fin que sería impelido como un asunto de lógica a la simplicidad, sino ahora deliberadamente inducido a aceptarla como un asunto de elección. Recordará usted quizás con cuánta gana se rió el prefecto cuando sugerí en nuestra primera entrevista que era muy posible que este misterio le embarazara tanto a causa de ser su descubrimiento demasiado evidente por sí mismo. Sí, dije, recuerdo bien su hilaridad. Creí realmente que caería en convulsiones. El mundo material, continuó Dublín, abunda en muy estricta analogía con el inmaterial y así se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que la metáfora o símil puede ser empleada para dar más fuerza a un pensamiento o embellecer una descripción. El principio de Mr. Day, por ejemplo, parece ser idéntico en física y metafísica. No es más cierto en la primera que en un gran cuerpo expuesto en movimiento con más dificultad
carta. Un novicio en el juego trata generalmente de embarazar a sus contrarios, dándoles a buscar los nombres escritos con letras más pequeñas, pero el adepto escoge de esas palabras que se extienden en grandes caracteres de un extremo a otro de la carta. Esta es lo mismo que los anuncios y las tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente notables, y aquí la física inadvertencia es precisamente la analogía a la ininteligibilidad moral por la que el intelecto permite que pasen desapercibidas esas consideraciones que son demasiado importunas y palpablemente evidentes por sí mismas. Pero parece que este es un punto que está algo arriba o abajo de la comprensión del prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente debajo de la nariz de todo el mundo, a fin de impedir a cualquier porción de ese mundo que la descubriera. Pues cuando más reflexionaba sobre la osada, fogosa y discernidora ingeniosidad de T, sobre el hecho de que el documento debía de haber estado siempre a mano si intentaba usarlo con ventajoso fin, y sobre la decisiva evidencia obtenida por el prefecto de que no estaba oculto dentro de los límites de sus ordinarias pesquisas, más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta el ministro había recurrido al corto y sagaz expediente de no tratar de ocultarla absolutamente. No pensaba en vez de despedirme, pensaba unir el vídeo, pero me voy a despedir aquí, lo voy a dejar aquí y continúo en un vídeo cortito con lo que me falta de leerles. Esto es la carta robada de novelas y cuentos de Edgar Allan Poe, 1884, traducido por Carlos Olivera en la página Wikisource de dominio público. Lo convierto en 2 capítulos, el último muy cortito, pero que bueno, en un próximo capítulo le subo el vídeo. Bueno, besitos, cuídense mucho y hasta la próxima.